Dios les bendiga a todos. Leemos en Romanos capítulo 9, versículo 33. Dice así la palabra del Señor. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Estamos hablando de lo que es la seguridad de salvación por medio de la fe en Jesucristo, la fe en su sangre preciosa. Estamos hablando que la salvación no es por obras, sino que es por medio de la fe en el creer en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Habíamos quedado en el video anterior que el apóstol Pablo reprendía al apóstol Pedro, se nos cortó el video, y el apóstol Pablo demostró que no estaba bajo el mandato de Pedro, sino que lo reprendió duramente, dando a entender que Pedro no es la roca, como se dice en la Iglesia Católica, que lo tiene a Pedro como líder. Ponemos este pasaje, ponemos esta situación entre Pablo y Pedro para demostrar que Pedro no es la roca. Tanto David, tanto Moisés dijeron en sus escritos que la roca es Dios. Y al leer ese pasaje, allí en Gálatas 2:11, donde Pablo reprende duramente a Pedro, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, le resistió Pablo cara a cara. Está demostrando que Pedro no era la roca, y que ni Pablo era el súbdito de Pedro. Está demostrando que eran apóstoles y eran hermanos en Cristo Jesús. Pablo estaba, digamos, lo reprende duramente a Pedro y dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Hacemos esta contraposición de Pedro porque queremos hacer hincapié que la roca es Cristo, que no hay otra roca, que Él es la roca y la seguridad de nuestra salvación. No nos apoyamos en Pedro, no nos apoyamos en ningún pastor, en un cura, en un obispo, en un evangelista, en un profeta, en nadie, en ningún hombre. Porque dice en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el que confía en Jehová. Entonces dice que Pedro tenía miedo, la roca, entre comillas, de los católicos, tenía miedo. Entonces, si tenía miedo, porque no es confiable. Dijimos que Pedro era un hombre de carne y hueso, era un hombre como todos nosotros, como dice que también Isaías, era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras. A pesar de que eran hombres ungidos, hombres tremendos de Dios, ellos eran hombres, digamos, como nosotros, sin más, ni más ni menos. Y dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aún el gran Bernabé, que estaba siempre con Pablo, podemos dar crédito de que Bernabé era un gran hombre porque estaba junto a Pablo. No cualquiera podía estar al lado de Pablo ni de Pedro, o sea que llegamos a la conclusión de que Bernabé era un gran hombre de Dios. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, Pedro había caído en la hipocresía y en el fingimiento por miedo a los judíos. Estamos haciendo una contraposición de lo que es Pedro y lo que es Cristo, porque allí en Mateo los católicos dicen que la roca es Pedro, o sea, tuercen las escrituras, que Pedro es la piedra donde se sostiene la iglesia. La iglesia se sustenta y se nutre
de la roca que es Cristo. Cristo es la roca, y aún el mismo Pedro va a confesar que Cristo es la roca, no que Él es la roca. Vamos a interpretar como se debe, con la iluminación del Espíritu Santo. Porque los católicos o las sectas no pueden interpretar la Biblia porque están oscuras, porque están ciegos, no pueden ver la palabra, la revelación, porque el que ilumina el entendimiento es el Espíritu Santo. Como dice en Juan 14:26, Él os enseñará todas las cosas, Él os guiará a toda la verdad, el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia entre una iglesia verdadera y la iglesia falsa, que la iglesia verdadera tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué tiene al Espíritu Santo? Porque sus miembros han sido lavados con la sangre de Cristo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, dice en el 16:13 de Mateo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Acá Jesús está preguntando a sus discípulos qué pensaban de Él y qué creían que era, quién era Él. Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y acá Pedro está diciendo que Cristo es la roca. Este es el versículo clave donde podemos ver claramente que Pedro no es la roca. Más allá de la vida de Pedro, porque unos versículos más adelante Jesús mismo le dice a Satanás, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces no puede ser la roca Pedro. Ellos confían en Pedro porque no tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca puede aceptar de que Pedro sea la roca. Por eso los hijos de Dios pueden interpretar la palabra con la iluminación del Espíritu Santo, porque tienen luz, la luz del Espíritu. En cambio, una persona que no tiene el Espíritu Santo, que no ha sido lavado de sus pecados, interpreta las Escrituras a los ciegos, digamos, tanteando, y la interpretan literalmente porque no les queda otra, porque tienen que interpretar tal cual está escrito, porque al no poder iluminar su entendimiento el Espíritu Santo, porque no está con ellos, ni en ellos, no lo pueden entender. Entonces el versículo 15 es el versículo clave, donde Pedro le dice, tú eres el Cristo. El Cristo, tú eres Cristo, el ungido, el enviado de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,